Mateo capítulo 4, iglesia. Mateo capítulo 4, versículo 11. Mateo 4:11. Dice la escritura: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Padre, necesitamos la palabra que esta noche nos conduzca a una victoria sobre nuestro adversario. Resistir al diablo y ser ministrados por tus ángeles, como dice la carta a los Hebreos. ¿Cómo resistir al mundo espiritual maligno y cómo mover el mundo espiritual benigno a nuestro beneficio? En el nombre de Jesús, háblanos y enséñanos. Amén. Esta semana tuve un incidente que empezó a darme vueltas en la cabeza, y con esta palabra que he leído, el Señor me iluminó, el Señor me habló, y me desafió para que fuera la palabra que todos podamos recibir esta noche. Porque aquí hay dos mundos en el versículo 11. El mundo espiritual está compuesto por esos dos aspectos: el diablo y los ángeles de Dios. Fui con unos amigos y pastores a un desayuno esta semana, y nos quedamos en el restaurante al final, en la esquina de la mesa. Y pues yo entré y directamente me fui a sentarme. No saludé a nadie, no conversé a nadie. Y saludé a los hermanos. Y en eso una señora que estaba con un señor así en la mesa de la par comenzó a decir cosas que yo no entendía. Se levantó, se fue, regresó. Y desde que regresó comenzó a ultrajar. Pero como yo estaba hablando con los hermanos, yo no le paré bola, no le paré interés. En eso vi que comenzó a gritar y a señalarme. Y comenzó a gritarme de manera fuerte dentro del restaurante. Entonces yo me paré y le dije: ¿y qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le he hecho? Y me dijo: es que usted pasó aquí y me pasó tocando, me dijo. ¿Cómo? Le digo. No, le digo, yo ni he pasado cerca suyo, le digo. Pero cualquier cosa está en las cámaras, le digo yo. Pidamos las cámaras, que revisen las cámaras, porque así como usted quiere respeto, pues yo también quiero respeto. Así que llamemos al gerente y pongamos las cámaras, ¿verdad? O si no, que venga la autoridad, pues, y que decida sobre su actitud, porque la señora estaba descontrolada, con ultrajadas y media. Después que yo le dije que pusiéramos la cámara, dijo: no, es que no es que me pasó tocando, sino que pasó hablando y diciéndome cosas. Yo le dije: mire, yo ni le he vuelto a ver a usted, le digo yo.
Y si no es por su gritadera, yo no me hubiera percatado de su presencia aquí. Y se dio un momento muy tensionado en el restaurante del hotel. Intervinieron el gerente con los meseros. Y los hermanos que estábamos allí, uno de ellos me dice, esto para mí, me dice él, es un asunto espiritual. Esto es un ataque y es contra usted, me dijo, porque en usted se clavó, no en ninguno de nosotros, directamente se dirigía y fue el ataque contra usted. Y me decía, yo creo que las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios ha prometido, el enemigo no se puede quedar quieto, pues el enemigo no quiere dejar, porque él nunca está con las cosas en paz como están cuando Dios está manifestando, y siempre va a querer estorbar. Y claro, bueno, la gerencia nos cambió de mesa, solo nos quedamos comentando entre nosotros lo sucedido. Pero como en una situación sin gracia y sin ningún sentido, de repente el enemigo busca estorbar, y porque no quisieron ellos quizás proceder a que revisaran las cámaras, ¿verdad? Como que se dieron cuenta que en verdad no iban a encontrar nada, porque yo pasé lejísimo de ella y ni siquiera le hablé, porque no los conocía. ¿Qué tal si no hubieran habido cámaras? Y ella aducía que le había tocado, y las cosas se hacen más complicadas. ¿Qué tal no hubiera habido otra gente cerca mío que pudiera ser testigo? Los meseros, gracias a Dios, nos conocen perfectamente y pues jamás hemos tenido ningún problema. Son años de ir a comer a ese lugar. Los que hoy son capitanes, en aquel entonces, hace 20 años, eran meseritos que iban entrando. Y entonces yo me preguntaba, ¿no será que esto ocurrirá en la vida de muchos que están siendo llevados por Dios, usados por Dios, de cómo el enemigo querrá estorbar su caminar, estorbar su gozo, estorbar su fe, estorbar su caminada, estorbar el avance hacia sus promesas? ¿Y cómo podemos hacer para resistir al enemigo y que el mundo espiritual favorable de Dios sea el que venga hacia nosotros y nos asista? Y qué mejor que pensar en Jesús, aquel a quien el enemigo quiso estorbar, pero que en este episodio él fue capaz, por la palabra, él fue capaz de resistir al enemigo y que el enemigo se alejara de él, que el mundo maligno se apartara de él y que el mundo de Dios llegara a ministrarlo, llegara a su disposición. Como esta noche usted, que puede estar estorbado por el adversario, que puede exponerse a un ataque del enemigo, cómo usted puede resistir con firmeza los embates del adversario, y que el mundo de Dios le acompañe a su servicio y le fortalezca y le sirva y lo rodee, lo cubra, que el vallado de Dios vaya con usted. Y qué mejor que Jesús, cuando el versículo que hemos leído dice: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle.
Los Ángeles dirá la carta a los Hebreos, acompáñenme. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 13. Hebreos 1:13. Dice la palabra: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son acaso todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Eso es lo que dice la Escritura. Los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino, son ministros de Dios. Y Dios, dice la Biblia, los envía, son enviados para asistir, para ayudar, para acompañar a los que han de heredar la salvación. A los que han de heredar la salvación. Eso hacen con Jesús. El diablo y su mundo maligno deja a Jesús, y los ángeles, como ministros de Dios, se acercan para servirle. Y con esta experiencia en mente, yo le preguntaba al Señor, ¿verdad?, sobre cómo resistir precisamente ese mundo maligno que siempre querrá estorbarte. Porque no tenemos que tener miedo, hermanos. El Señor está con nosotros. Pero por otro lado, ustedes y yo tenemos que tener la fe, la convicción y la determinación de Jesús. Y es lo que nos va a revelar el Señor en estos pasajes de la Escritura. ¿Qué camino fue el que Jesús tomó para que el diablo se alejara de él? ¿Qué camino es el que Jesús toma para resistir al adversario y afirmarse en su fe y obediencia a Dios? Y como consecuencia de esa resistencia, pues los ángeles son enviados y nos fortalecen, nos animan y nos sirven a ustedes que han sido llamados a heredar la vida eterna. El mundo de las tentaciones de Jesús es el mundo del ataque divino para estorbar la dirección que Dios ha marcado en nuestra vida. El tentador se le acercó, dice el versículo 3, en contraposición al versículo 11, que allá lo dejó. En el 3 se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En 3 ocasiones el enemigo se le acercará a Jesús para estorbarle. Y en 3 ocasiones Jesús va a resistirle con una palabra. Pero quisiera que pongamos atención a algo que normalmente no le ponemos atención, y es las 3 palabras, los 3 textos que Jesús toma. El primero dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al pie de la página está la cita. ¿Cuál es? ¿Cómo? Deuteronomio 8:3. Fíjese, porque las 3 citas son de Deuteronomio.
La segunda cita, versículo 7, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. ¿Qué cita es? Deuteronomio 6, 16. Y la última es: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿De dónde es? Deuteronomio 6:13. Uno se preguntaría: ¿y por qué Mateo no pone en orden el relato de las tentaciones para que el orden sea pues 6:13, 6:16, 8:3, que sería el orden correlativo? Empezar por la primera cita del Deuteronomio, que es el 6:13, luego el 6:16 y terminar con el 8:3. Pero no, Mateo ordena los relatos de tal manera que van a la inversa, del 8 al 6:13. Porque Mateo está tomando el libro de Deuteronomio como la fuente para citar la palabra que Jesús va a responder al enemigo. Pero en la experiencia de Israel, los acontecimientos ocurrieron justamente en este orden, que es lo que vamos a ver brevemente, porque son 3 capítulos, 3 acontecimientos en la vida de Israel, de donde Jesús toma esta palabra con la que resiste el enemigo, y que son acontecimientos que pueden llegar a nuestra vida. Y Deuteronomio 8:3 se referirá a Éxodo capítulo 12. Deuteronomio 6:16 se va a referir a Éxodo 17. Y Deuteronomio 6:13 se va a referir a Éxodo 32. Allá en el Éxodo se registra los eventos en orden. 3 momentos donde Israel se abrió al mundo del maligno. Porque es esto, hermanitos. Mientras nosotros no le abramos la puerta al enemigo, él no puede entrar y terminará alejándose de usted. Y cada palabra de Jesús es una palabra que se pronuncia en un acontecimiento de la vida de Israel, en donde Israel abre puertas al enemigo. Y abrir puertas al enemigo no es necesariamente ir a consultar a un hechicero, a un brujo, a alguien de la calle que está en ese mundo espiritual. Eso de por sí ya es una puerta declarada. No, usted y yo en nuestro caminar espiritual hacia la tierra podemos abrir puertas donde el enemigo encuentre un nido donde estar y estorbar, desorientar, confundir e impedirle que usted avance a la tierra. Cuando Jesús sentencia: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es una frase que Moisés le dice a Israel, recordándole el primer episodio. Acompáñeme a Éxodo. Número 16, perdón, el primer episodio. Número 16. Primer acontecimiento en la vida de Israel en donde Israel, a diferencia de Jesús, abrió su corazón para que la obra del enemigo se articulara, se instalara, se expandiera en su corazón. Y dice Éxodo 16, ¿está conmigo? Toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Imagínense qué próximo. Saliendo de la experiencia liberadora, Israel comienza
a abrir puertas. Versículo 2. Pero hay que reparar en el versículo 1. Israel llegó al desierto de Sin. Aquí tenemos la primera situación. El desierto, que en la perspectiva bíblica es un lugar de carencias. El desierto será una simbología de dependencia, donde no soy capaz de poder sembrar nada para producir. El desierto es el escenario en el que estamos vulnerables y dependientes. Podemos tener semilla, podemos tener herramientas para sembrar, pero no se puede sembrar. No hay vida, no hay producción. Y si no hay producción, ¿qué es lo que no hay? Pan. En el desierto no hay pan. Y es lo que más necesitamos en el desierto, porque en el desierto nos da hambre. Ahí el desierto es un lugar de necesidades. Y ojo, porque aquí es donde podemos errar el camino. El mundo de mis necesidades, que será el mundo de Jesús. Tuvo hambre. Él tenía hambre. Y el enemigo aprovecha el mundo de mis necesidades para confundirme. El mundo de lo que usted necesita. El mundo de sus carencias. El mundo de sus limitaciones. El mundo de lo que usted está viviendo en las estrecheces. Allí, en ese mundo de angosturas, en ese mundo de limitaciones, es el desierto ideal para que el enemigo llegue y le confunda. Y usted, acicateado por la necesidad, qué difícil es mantener la fe cuando sus hijos le están pidiendo el alimento. Qué difícil es mantener la esperanza en Dios cuando su esposo o su esposa le dice todo lo que hay que pagar. Qué difícil es sostener la marcha cuando se llegan a las fechas de compromiso y se vencen las fechas y se vencen los recibos y se vencen los compromisos adquiridos. Y entonces se despierta en el corazón una cierta insatisfacción hacia Dios y comenzamos a murmurar. Y en la murmura siempre se mueve el enemigo. En toda murmuración se mueve Satanás. En toda murmuración es una puerta que usted abre para que el enemigo le estorbe. Y dice, versículo 2, Éxodo 16:2. ¿Perdón? No me lo dije. Vaya, volvamos a 16:2. Veo que están despiertas, pastora y hermanas. Sí. Volvamos a Éxodo 16:2. Allí, en el desierto, ¿qué hizo la comunidad? Murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Y qué decían en la murmuración? ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Ahí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ojo, el pan. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Es la murmuración. ¿Y qué contempla la murmuración? Bueno, la murmuración contempla que la vida de Egipto era mejor.
Cuando usted comienza a hablar que Egipto es mejor, tenga cuidado que ahí hay abierta una puerta terrible, hermanito. Porque nunca la obra de Faraón será mejor que la obra de Dios. Nunca. Nunca la casa de Faraón será mejor que la tierra que Dios le tiene. Lo que sucede es que usted solo conoce la casa de Faraón. No conoce todavía la tierra que Dios le tiene. Y es nuestra ignorancia la que nos hace murmurar. No es la falta de la palabra de Dios, no es la infidelidad de Dios, ni es que Moisés y Aarón están equivocados. No, es nuestra ignorancia. No conocemos la tierra. Y si no conozco la tierra, a mi juicio, cualquier casa de esclavitud es mejor. No se atreva a decir que la casa de Faraón es mejor si aún no conoce la tierra que Dios le tiene preparada. No se atreva a decir que estaba mejor en el mundo si aún no ha entrado a la tierra que Dios le tiene a usted. Porque cuando Dios nos saca es para meternos a una tierra gloriosa. Y ninguna casa en la que usted ha estado hasta este día, en ningún lugar en el que usted ha estado este día, ningún momento en el que usted ha estado tan bien en su vida, será mejor que lo que Dios le tiene a usted, hermanito. Usted todavía no ha llegado al mejor lugar que Dios le tiene a usted. Claro, para eso se requiere que yo coma de otra cosa que no sea solo pan. Pero claro, acostumbrados solo a comer pan, porque no hemos probado comer a Dios, no hemos probado comer palabra, no hemos probado comer aquello que sale de adentro de Dios. Imagínense, porque esa es la palabra. La palabra sale desde la interioridad de Dios. Cuando usted come palabra, usted está comiendo de la interioridad de Dios. Cuando usted come palabra, usted está teniendo acceso a comer de lo que hay en la divinidad, en la interioridad de la divinidad. La palabra es acceso a la interioridad de Dios. Eso es maravilloso, hermanos. Dios nos da pedazos de sí mismo cuando nos habla. Dios saca de adentro de sí cuando nos habla, porque quiere que nos alimentemos de Dios, nos alimentemos de su divinidad, nos alimentemos de su deidad, nos alimentemos de su visión, nos alimentemos de su mentalidad, nos alimentemos de su sueño, nos alimentemos de su palabra, porque necesitamos de Dios para caminar y avanzar. Pero claro, un esclavo no puede caminar, porque no es libre. Está atado. Su campo de acción es tan reducido que ni siquiera puede imaginar y soñar avanzar con libertad un desierto y llegar a la tierra. Así que solo necesita sus 2 metros y que el capataz le llegue a tirar la comida y se la coma y siga de esclavo toda una vida. Pero para soñar, para visionar, para batallar, para cruzar, para alcanzar la tierra, necesitamos ser libres. Y en ese caminar que nos da la libertad necesitamos alimentar la esperanza, alimentar la fe, alimentar el sueño, alimentar la utopía, alimentar el horizonte.
Y eso solo se alimenta de Dios. Dios se nos entrega, Dios se nos comparte, Dios se nos da en la palabra. Y cuando como esa palabra, que es lo que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso es importante para un pueblo que sepa que lo que escucha es palabra de Dios. Porque en la medida que ese pueblo tiene palabra de Dios, tiene para comer. Y si tiene para comer, va a avanzar. Y si avanza, llegará a la tierra y conocerá una casa que será mejor que la casa que una vez tuvo. No, hermanitos, el mejor lugar en el que has estado, la mejor posición que has tenido y las cosas que has alcanzado todavía no son nada comparable a lo que Dios tiene para ti. Pero tenemos que abrir el horizonte. Tenemos que abrir la perspectiva, dejar esa estrechez. Cristianos tan estrechos, tan reducidos al pan material. Cristianos reducidos a la sobrevivencia. Dios no te ha llamado para que sobrevivas, te ha llamado para que tengas una vida abundante. Dios no te ha llamado para coyol cortado, coyol comido, hermanitos. Pero hay que avanzar el desierto. Quizá en el desierto así es, pero es Dios probándote, dirá Deuteronomio. Es Dios midiéndote qué hay en tu corazón. Pero el desierto no es el destino. El destino es la tierra que Dios te tiene. Una tierra que fluye leche y miel. Beberás agua de pozos que no cavaste. Habitarás casas que no edificaste. Disfrutarás viñedos que no sembraste. Usarás lagares que no preparaste. Dios te está preparando, pero no solo la tierra, también a ti. Pero Israel no quiere soñar. Israel no quiere ampliar los horizontes. Israel no quiere descubrir las cosas que su ojo no ha visto, ni sus oídos han escuchado, ni se las imaginan y que Dios ha preparado. Israel solo quiere el pancito del día. No importa si es en la casa de Faraón. Y comienzan a murmurar. Ustedes nos han traído al desierto para matar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Versículo 6. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra Dios. 10. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor
habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. En este contexto es que Moisés sintetiza y dice: el Señor tu Dios te hizo pasar esto para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los israelitas en las primeras necesidades que experimentaron, abrieron la puerta para que el adversario se instalara en su corazón, le diera suelta a sus pensamientos y comenzaran a murmurar acerca de los buenos planes que Dios tiene para ti. Cuidado, hermanito, hermanita, cuando murmuras acerca de lo que Dios tiene para ti en medio de las estrecheces que estás viviendo. Cuidado. Cuidado cuando en esas estrecheces tienes actitudes contrarias al sueño de Dios en tu vida, contrarias al carácter amoroso de Dios, contrarias a la generosidad de Dios. Cuidado cuando en esas necesidades comienzan a tomar direcciones equivocadas. Cuidado, cuidado. Cuidado cuando queriendo salir del fuego caerás en las brasas. Cuidado. Cuidado que creyendo resolver tu vida te vas a enredar más. Cuidado. Cuando a veces pasamos estrecheces, no es que Dios se ha olvidado de nosotros. No. No es que Dios se ha apartado de nosotros. No. Es que Dios a veces te está formando. Dios a veces te está equipando. Y a veces tú no quieres pasar el proceso de depender de Dios, porque te la llevas de autónomo, de autosuficiente, que a mí yo no sirvo para estarle pidiendo a nadie. Cuidado. La arrogancia es terrible, el orgullo es terrible. Cuidado cuando Dios está formando tu carácter, tu fe, tu dependencia de Él. Y a veces parte de nuestra formación es aprender humildad. Es atravesar un desierto donde hay hambre. Es extender la mano para pedir un pan. Pero es Dios forjando carácter. Es Dios forjando la arrogancia, el orgullo. Aquella altivez. Porque para ser altivo no hay que tener pisto. Aquí hay tantos pobres altivos, acabados pero orgullosos, y todavía lo dicen: yo puedo no tener nada, pero yo tengo mi orgullo. Ay Dios, y es gran virtud, y es la gran cosa. Yo preferiría que tuviera pisto y no orgullo, hermanito. Pero para eso, claro, para tener la bendición de Dios y tener los recursos, Dios te va a formar. Porque si ya acabado, sos orgulloso, con pisto ni quiero imaginarlo. Si ya muertos de hambre somos altivos, ya con unos billetillos, hermanito,
Chica, ni quisiera imaginarte. Es que Dios tiene tanto que trabajar en ti. En otros la fe. Tan acostumbrados a depender de sí mismos, que de repente Dios te va a pasar por el camino del desierto para que aprendas a creer, no a tener, a creer. Porque el tener no te da fe, pero el creer sí te da tener. Y a veces en el no tener perdemos la fe. Porque el camino de la fe es entender que yo no tengo y estoy sin nada, pero aquel en quien he decidido creer y obedecer, Él lo tiene todo. Y a veces tenemos que esperar, aguardar, quedarme quieto, esperando directrices divinas, esperando coordenadas divinas para movilizarme. Porque no me va a tener ahí pasivo para siempre, no, pero a veces nos pone quietos para que aprendamos a creer en Él y a dejarnos llevar por su palabra y no por nosotros mismos. Y hay un tiempo en que usted tiene para dar, pero hay un tiempo donde nos toca pedir. Hay un tiempo donde nos toca depender. Pero ese tiempo de depender, si lo aprendemos a hacer con fe, ese tiempo de depender con fe se convierte en un tiempo de provisión para dar a otros. Pero si usted quiere hacerlo porque no le gusta que pedirle a nadie, no, esa no es razón. Esa ya es arrogancia. No, Jesús se acerca a la mujer y le pide de beber, pues. No, David va corriendo y le pide al sacerdote, deme ese pancito que tiene ahí, porque tenemos hambre, no tenemos para comer. El ungido, pidiéndole un pan. Mira, le dice, ese pan no es para ustedes, porque ese pan es para los sacerdotes. Y ustedes que han tocado a mujer, no, para nada. Parecen algunos de ustedes, ¿va? ¿Han tocado a mujer? No, gran paja, ¿va? Pero claro, el hambre. Y ese sacerdote le dice, vaya, pues llévatelo, comételo. Y allá va David con aquella ansiedad, muriéndose de hambre. Pero David entendió que estaba en un tiempo de forjación. Le va a pedir ayuda a Nabal y le dice, mira, échame la mano, no tenemos nada que comer, mis hombres han cuidado a tus hombres, a tus rebaños. Y a qué le pega una gran achicada, ¿va? Entonces, pero son tramos. David anda pidiendo, anda dependiendo de que alguien le dé de comer, pero no es para siempre. Porque un día tendrá la mesa llena y un día mandará a traer a otro y le dirán, el rey te manda a llamar. Pero primero anduvo pidiendo un bocado de pan. Primero tuvo que aprender una serie de cualidades, porque iba a llegar a donde Dios lo llevaba al trono. Y aquí hay mucha gente que quiere llegar ya a la tierra, quiere llegar ya al trono, quiere llegar a la promesa, pero no se dejan formar por Dios. Y están ocupando cargos de liderazgo y son arrogantes, son altivos, son orgullosos. Ni siquiera saben dar una respuesta
hermana, fraterna. ¿Y quieren la promesa? ¿Por qué muchas veces permanecemos en el desierto? Porque no tenemos las actitudes todavía para experimentar la gloria de la tierra. ¿Y por qué muchas veces el enemigo encuentra cabida? Porque solo nos preocupa el pan físico y no el pan de la palabra. Porque en todo lo que estás viviendo, no hay una faceta de tu vida en la que Dios no tenga un propósito. Ninguna área que estás atravesando y que te sientas conflictuado, en crisis, amenazado, en ninguna de esas Dios está ausente. Allí está el Señor y ha preparado cosas. Y está moviendo cosas, porque así es Él. Solo que no lo vemos. Y allí viene la múrmura. Y la múrmura es la puerta al enemigo. Jesús no murmuró. Jesús dijo: yo voy a entender qué es lo que estoy pasando comiendo palabra del Señor. Cuando comemos palabra del Señor, la palabra te ilumina y te hace ver que la casa de Faraón jamás será mejor que la casa de tu padre. Que Dios no te ha mentido ni te ha traído aquí para morir en el desierto. Que Dios no te ha sacado de tierra de esclavitud para dejarte tirado en el camino. Éxodo 17 le corresponde la segunda palabra: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Allá en Deuteronomio 6:16 se remite a este acontecimiento y dice, capítulo 17: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin, que fue donde pasaron la primera crisis que hemos leído, por etapas según lo había ordenado el Señor. Oye eso, el Señor te lleva por... No te adelantes, no corras. ¿Querés llegar y saltarte etapas? No, hermano. El camino a tu tierra es por etapas. Y deja de envidiar a otro. Tú quizás vas por la etapa 4 y él ya va por la etapa 40. ¿Estás entendiendo? Tú vas por la etapa 10, otros van por la etapa 50. Otros han avanzado. No pretendas tener, alcanzar y lograr en 2 años, 3 años, 5 años lo que otro lleva 20 años. Es por etapas. Vive tus etapas y avanza. No te saltes, no te angusties, no te apresures, no te enloquezcas. No hay atajos, no hay caminos que vas a tomar para superar la etapa. No, no, no. Acamparon en Refidín. ¿Qué no había allí? Allá no había pan, aquí no hay agua. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban otra vez el mundo de tus necesidades y murmuraron contra Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Solo para matarnos de sed
a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Eso es tentar al Señor. Tentar al Señor es quererlo desafiar, quererlo manipular. ¿Está o no está el Señor? Cuando sabemos que del primer mensaje que les envía a través de Moisés, les dice: yo estoy con ustedes, yo iré con ustedes, yo voy delante de ustedes. Y se lo demostró en la apertura del mar, se lo demostró en la derrota de Faraón y su caballería. Le ha venido demostrando la bondad y la maravilla, la generosidad, la misericordia de Dios. Pero ya una media crisis, ya Dios no está conmigo. Se acerca una necesidad y ya Dios no está conmigo. Somos tan faltos de aferrarnos a su palabra y decir, como José: en esta cárcel, en este hoyo, Dios está conmigo. Aquí de esclavo, el Señor está conmigo. La frase que se repite en la vida de José es: y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. La frase que se repetirá siempre en la vida de aquellos hombres y mujeres que avanzaron en las crisis, que superaron las adversidades, porque siempre tuvieron claro que el Señor estaba ahí. Pero ya media cosita: no, ya no voy a la iglesia porque yo sirviéndole, tanto que le pedí a Dios que me lo aprobaran y no me lo aprobaron, así que ¿para qué? Tentar a Dios. Eso es querer tentar a Dios. ¿Qué es lo que el diablo le dice? Subite allá a la cima, a la mera punta del templo y aventate. Todo el pueblo reunido afuera, ¿va? Y cuando vieran que vas para abajo y tus ángeles van a llegar a recogerte, no, van a creer en ti definitivamente. Será un espectáculo que vas a dar. Van a decir: este sí es. Y es lo que le dicen en la cruz, ¿se acuerda? Si Dios está contigo, le dicen, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Cristo, ¿qué haces ahí clavado, po? Pero Jesús entendió que muy hijo de Dios podía ser, pero que hay momentos donde tenía que atravesar horas difíciles, momentos difíciles. La vida de un siervo de Dios no siempre será exitosa. Habrá momentos de cruz, pero tiene que saber
que aún en esos momentos el Señor está allí. Y tiene que saber que aunque lo metan al sepulcro, el Señor llegará allí, apartará esa piedra y lo levantará, porque Él es fiel. Y es fiel en todas las palabras que te ha dicho. Ninguna situación de adversidad significa que Dios no está contigo. El tercer episodio en la vida de Israel que Jesús cita es Éxodo 32, que tiene que ver con el becerro de oro. Cuando Israel termina adorando la obra de sus manos y no al Señor. Moisés sube al monte y se quedó con Dios allá. Y el pueblo se desespera. El pueblo quiere correr y avanzar, no quiere aguardar los tiempos de Dios. Dios está con Moisés. Y estos dicen, aquel, a ver qué le pasó, ya lo dimos por perdido. Y fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. El pueblo inventando. Es que mira, hermanito, cuando tú te pones a inventar, ahí te vas a perder. Dios ya había dicho, voy a subir, le dijo Moisés al pueblo, a hablar con Dios y voy a regresar. Punto. Pero cuando ya te comienzas a dar vuelta a tu cabeza, porque somos buenos para inventar, somos buenos para agarrar las cosas como nos conviene, somos buenos para estar justificando nuestras propias ideas. Ya le había dicho Moisés a Israel, yo ya voy a bajar. A Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puesto y se lo llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tiene a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando usted comienza a inventar sus dioses, comienza hasta darle a esos dioses lo que Dios le había dado a usted. Porque todo ese oro y todos esos aretes y tobilleras, dice la Biblia, todo, y los egipcios se los habían dado en el miedo que les causó el Señor con la muerte de los primogénitos. Le dijeron: váyanse y tomen este oro, más vos la ama de la casa, más llévate esto, mira, más dale a tu hija, más que tengo este oro, llévatelo. Y salieron alivianados, iban cargados. Pero cuando no queremos caminar los procesos divinos, el oro que recibimos lo usamos para hacer nuestros dioses. Medio te llega un billetillo a la bolsa y ya te crees Dios. Medio te cayó una quincenita que no hayas trabajado y ya querés decirle a Dios qué tiene que hacer. La riqueza y el tener, si no está claro lo que Dios significa y quién es el que te lo ha dado y para qué te lo ha dado, te va a llevar a querer edificar tus propios dioses y andar inventando tu propio camino, construir tu propia manera de querer hacer las cosas
No, hermanito, usted puede tener el pisto que quiera, pero en la obra de Dios se hacen las cosas como Dios dice. Pero aquí ya medio tenemos un billetillo y ya queremos decir cómo se van a hacer las cosas. Porque antes le decían el gato y es don gato. Y ya le quiere decir al pastor cómo tiene que hacer las cosas. Y ya quieren influenciar a otros para cómo deben hacer las cosas. Tu oro no decide quién es Dios. Aarón cometió el enorme error de dejarse arrastrar por el oro del pueblo. Y esto le salió carísimo. Le salió carísimo a Israel. De esta experiencia, Jesús dice, escrito está. Que se callen ahí, Carlos, que se callen. Mucha bulla. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. No al oro. Ningún oro que construye becerros es nuestro Dios. Aún así pasemos por la estrechez más grande, solo Él es nuestro Dios. Así pasemos por la necesidad más grande, solo Él es nuestro Dios. Y aún así tengamos oro en abundancia, solo Él es nuestro Dios. Porque el diablo, adórame y te voy a alivianar. No digo eso. Solo al Señor temerás, solo al Señor adorarás. Usted tiene que preguntarse si está aquí de verdad porque quiere adorar solo al Señor o porque no le ha llegado la oportunidad que lo va a comprar. Usted que está pidiendo una oportunidad, ¿por qué a veces Dios no me la da? Porque esa oportunidad se va a convertir en el oro que vas a usar para hacer otros dioses. ¿Y para qué? Mejor aquí estás calladito, tranquilito, alabando a Dios, sirviendo y no de esclavo en Egipto. Apresúrate a crecer mejor, a hacer de Dios tu verdadero Dios. Y cuando el oro no te compre, tu oportunidad llegará y Dios te bendecirá a manos llenas. Y esas manos llenas no te van a mover un centímetro de lo que es el Señor en tu vida. Cuando esto lo tenemos claro, hermanito, el diablo no tiene por dónde entrar. Se aleja y los ángeles de Dios llegarán y te servirán. Póngase de pie, hermanito, vamos a orar. Todo aquel que quiera venir delante del Señor para pedir que ese Dios le alimente de palabra, porque quiere hacerle frente al mundo de las tinieblas. Si alguien se siente atacado, venga, Jesús nos enseña el camino. Si alguien siente que el adversario quiere estorbarle, venga, tómese el Señor. Venga y tómese de la palabra de Dios y venga y dígale: Señor, yo quiero salir victorioso como Jesús. Yo no quiero que el mundo del maligno me arrastre. Venga, preséntese delante del Señor. Dígale: yo quiero victoria. Yo quiero la victoria de Dios. Quiero resistir al enemigo. Que el mundo espiritual de Dios se acerque a servirte con los recursos de Dios. ¿Qué debe trabajar Dios en ti? Ven. Dios tiene
tierra para ti. Pero a veces no queremos caminar etapas. A veces queremos adelantarnos, queremos saltarnos. Queremos quemar procesos. Juzgo al que va 10 etapas adelante de mí o 5 etapas atrás de mí. Y por estar juzgando al otro, ni siquiera soy capaz de caminar mi propia etapa. Las cosas que tú necesitas, las cosas que tú quieres, no están en las manos de tus amigos, ni en las manos de tu compadre, ni en tus cheros, ni tus tíos, están en la mano de Dios. Las cosas que necesitas. Bueno, las cosas que Dios tiene para ti están en su mano. Las cosas que serán útiles, no las que tú crees que serán útiles, no, las que serán de verdad útiles para ti. El camino, la opción, el sendero, la decisión que será una bendición para ti, la tiene Dios en su mano. Y a veces estás buscando la mano del amigo y no la mano de Dios. A veces estás buscando la mano del compadre y no la mano de Dios. Porque quieres construir tu propio camino y caminar tus propias etapas y no los caminos y las etapas de Dios. Y mientras no estés dispuesto a andar en el camino de Dios y las etapas de Dios, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Pero si tú le dices al Señor, si abres tu corazón a su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios, hacer de Dios verdaderamente tu Dios y no cambiarlo por nada. A la primera oportunidad, un becerro de oro ocupó el lugar de Dios en Israel. A la primera oportunidad. ¿Cuál es el becerro que a veces desplaza a Dios de tu corazón? ¿Cuál es el becerro al que terminas adorando? Determinación en Dios. Si algo nos enseña Jesús, es que Él confió de manera absoluta en la mano de su Padre, aunque se encontrara en el momento más oscuro de la vida. Aunque se encontrara en el momento más frágil de su vida, Él supo encontrar en su papá su lugar de refugio. ¿A dónde te refugias? Que no sea en Dios. Padre, sabemos que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nuestras necesidades, nuestra fragilidad humana se puede prestar para no estar firmes y decididos en apegarnos a tu palabra, a confiar en tu presencia y a hacer solo de ti nuestro Dios. Padre, el enemigo podrá querer atacarnos como quiera, como desea, pero si nosotros
Estamos abiertos a tu palabra, comemos tu palabra. Si este pueblo come siempre tu palabra, el enemigo huirá. Si este pueblo descansa de manera absoluta e incondicional en la presencia del Dios que camina con nosotros, nunca dudes que Dios va contigo, iglesia. Aún en esa cruz, ahí estaba Dios con Jesús. Ahí en ese sepulcro sellado con una piedra gigante, ahí estaba Dios. Y porque ahí estaba Dios, la piedra fue rodada y el Padre sacó a su Hijo de la tumba. Porque tu Dios siempre, siempre, siempre volverá por ti. Pero aférrate a Él, síguele a Él, ámale a Él. Y confiaré, tu promesa sigue en pie. Porque Él está allí. Tú eres fiel. Si Él dijo, yo iré con vosotros. Andaré, Si Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Así es, iglesia. No lo dudes. En esa duda el enemigo entra, pero tú te mantienes firme y no dudas que tu Dios está allí. El diablo no hallará cómo y huirá de ti. Pensé que caería. Si le adoras solo a Él, si le amas solo a Él y no dejas que nadie ocupe el lugar de Él, Dios, que no aparezca nada en tu vida, termina. que no aparezca nadie en tu vida Sé que has vencido que desplace ya. la centralidad de Dios en nosotros. Nunca me has fallado, Dios. Que no aparezca un becerro de oro que te alucine En ti confiaré. y que te haga olvidar que la fuente de todo en última instancia en tu vida es el Señor. Confiado andaré, en tus manos está. Nada ni nadie Siempre has sido fiel. debe alucinarte como para pensar que Dios ya no es la peña de Oreb de la que vas a beber agua viva siempre. Aquí está. Padre, Debemos mover. permítenos en el Espíritu de Dios aferrarnos a esas palabras que dijo Jesús. Aquí está. Porque si nos aferramos a esas palabras, Orando en el enemigo ciertamente huirá Te adoraré. y tus ángeles vendrán a servir a este Te pueblo. adoraré. Dios enviará Aquí a sus ángeles estás. y te guiarán, te sostendrán, te mantendrán. Te adoraré. Y tú verás a Dios librándote Te adoraré. de los lazos del enemigo. Aquí está. Tú verás al Señor desarmando las tramas de tus adversarios. Te adoraré. Tú verás al Señor Te adoraré. derribando murallas que no te dejan avanzar. Milagroso, abre
abres camino, cumples promesas. Porque Él es tu luz Dios. en tiniebla. Porque Él vive. Así eres tú. ¿Acaso Él no puede darte lo que anhelas? Milagroso, ¿Acaso Él no puede abres llevarte a donde camino, deseas? Cumples promesas. ¿Acaso luz Él en no puede tiniebla. levantarte? Mi Dios, Así eres tú. ¿Acaso aquí crees que Dios estás es de juguetes, un Dios en sencillo? corazón. ¿Acaso crees que es un Te muñeco? adoraré, No. te adoraré. Él hizo los cielos y la tierra. Aquí está. Su mano sostiene el universo. Sanando mi corazón. Él guarda la armonía de la Te creación. adoraré, Él saca el te amanecer. adoraré. Y tú estás en sus manos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas.